hay una enorme importancia en la Biblia al templo y las casas para la formación y el desarrollo espiritual de todo creyente. Dice el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sinceridad de corazón. Entonces recordamos que los discípulos de Jesús, llamados apóstoles a partir del libro de los Hechos, ellos aprendieron ¿de quién? ¿De quién aprendieron los discípulos? Directamente de su maestro, el Señor Jesús. Ellos aprendieron cuál iba a ser la estructura de esa iglesia, que es la iglesia de Jesucristo, la cual ellos iban a ser parte para que esa iglesia fuera entonces edificada. Jesús dijo, y yo edificaré mi iglesia. Y los discípulos lo escucharon muchas veces, y los discípulos fueron entrenados para ser parte de esa edificación de la iglesia que Jesús se comprometió a hacerla. Así que tal como los discípulos lo entendían, así lo aplicaron. ¿Cómo lo vieron a Jesús? Yendo a las casas, yendo a cada cena, yendo a cada invitación, yendo a cada pedido para que orara por alguien. Jesús estaba en las casas enseñando, estaba ministrando, estaba sanando, y así los discípulos aprendieron, y así los discípulos entonces decidieron hacerlo. ¿Qué hacían entonces los discípulos llamados apóstoles? Juntaban a los creyentes en grupos grandes, le llamaban asamblea, le llamaban congregación, así como esto hoy día. Juntaban en grupos grandes para adorar a Dios y para compartir la palabra, pero recuerden que no había equipo de sonido, no había sistema eléctrico, no había estas facilidades que tenemos dentro de los recursos actuales. Entonces ya era una incomodidad para los apóstoles predicar a más de 1,000, 2,000 personas, y era una incomodidad. Estaban ungidos, llenos de sabiduría y del Espíritu Santo, sin embargo les era difícil. Entonces algunos historiadores dicen que se llegó a convertir un poco fría la asamblea con los apóstoles por la cantidad de miles de personas que iban, y ya no hacían en el templo, porque los templos judíos eran para 200, máximo 500 personas. Entonces eso del templo ya era fuera del templo, en la plaza del templo, porque eran miles de personas. Y entonces los apóstoles tomaron lo de Jesús, en el templo y en las casas. Entonces juntaban a los creyentes en grupos grandes y les decían y los organizaban para que se reunieran en grupos pequeños. Así que el grupo grande era la celebración en la iglesia o la congregación, y los grupos pequeños eran las reuniones en casas. Digan conmigo, reuniones en casas. Entonces, ¿qué hacían los grupos grandes? Los que toman nota: celebraban su adoración al Señor. 2, enseñaban la palabra de verdad. Y 3, impartían la visión de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Porque lo habían recibido de primera mano. Jesús les dio esta comisión de hacer discípulos a todas las naciones, así que enseñaban también esa visión ellos. ¿Qué hacían los grupos pequeños? 1, tenían comunión los unos con los otros. 2, adoraban al Señor. 3, compartían la palabra del Señor. 4, oraban juntos. 5, impartían la visión de llevar el evangelio a través del discipulado. Entonces los apóstoles hicieron de los grupos pequeños, de las reuniones en casas, hicieron una fortaleza espiritual. Desarrollaron entonces un lugar importantísimo para el desarrollo de la iglesia, porque Jesús les dijo: hagan discípulos. Y fíjense que no podían hacer discípulos en la asamblea de miles de personas. Fíjense que no podían ni siquiera conocer los nombres de las miles de personas, porque a las 2 semanas que Jesús se fue a la diestra del Padre, la iglesia tuvo 8,000 personas que recién creyeron en la verdad y el nuevo nacimiento de Jesús. Eso dicen los Hechos. Entonces la iglesia se hizo muy identificada en el templo y mucho más por las casas. ¿Por qué? Porque en el templo entonces, o fuera del templo, como ya he explicado, por la enorme cantidad de nuevos creyentes, se reunían en una forma congregacional similar a esta. Sin embargo, en las casas tenían una reunión de compañerismo donde podían conocerse,
orar juntos, ministrarse, aconsejarse, animarse, porque es parte del mandato de Jesús de hacer discípulos. Y esa parte de hacer discípulos no lo podemos hacer en una forma congregacional. La palabra hace un trabajo en el discipulado, pero todo creyente tiene una necesidad de ser atendido personalmente, y entonces los grupos pequeños suplen, como parte de su rol, suplen esa necesidad de todo creyente.